Este video va a ser un poco diferente a lo habitual. Estoy cerrando el semestre en la universidad y quise hacer un video hablando sobre el contenido de una de las materias que más me gustan de la universidad, Educación en América Latina. A lo largo del semestre hemos visto muchos problemas que afectan la educación en América Latina. Este video va a funcionar como una compilación de todo lo que he visto y que les quiero compartir. Y lo haré a través de 5 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es Latinoamérica? Yo definiría Latinoamérica de la siguiente manera. Latinoamérica es una forma de denominar a la porción mayoritaria y continua del continente americano, que se caracterizan además por el uso predominante de lenguas derivadas del latín. Es una región muy extensa, caracterizada por su diversidad natural, étnica y cultural, cuyos pueblos comparten un devenir histórico o una serie de devenires históricos muy similares, con muchos puntos de encuentro y paralelismos. Ahora van dos preguntas que van juntas. ¿Cómo entender Latinoamérica? ¿Bajo qué claves podemos entender a la América Latina? Primero, como dije en la respuesta anterior, América Latina es diversa, así es que aunque podemos hablar de tendencias similares, paralelismos, hay que recordar que cada país, cada región dentro de Latinoamérica tiene sus particularidades y sus propios matices. No es lo mismo hablar de Centroamérica que hablar del Cono Sur, que repito, tendrá sus semejanzas, pero su cultura, su geopolítica, su economía es distinta, aún dentro de las similitudes que comparten. Segundo punto dentro de la respuesta es: América Latina es una región muy rica en recursos naturales, pero cuya población es mayoritariamente pobre en sentido económico. Esto nos lleva a comprender fenómenos como los movimientos migratorios, la violencia, el crimen organizado, movimientos de resistencia, guerrillas. Y creo yo que para entender Latinoamérica desde el punto de vista más amplio hay que partir de la base social. En este sentido hay que entender a América desde los pobres, que son la mayoría, o somos la mayoría. Como tercer punto relacionado con el anterior, si hay una mayoría pobre significa que hay una minoría rica, opulenta, privilegiada, que maneja los hilos de la política, la economía y mucha de la cultura y de los medios de comunicación. Y esta clase social privilegiada, empoderada, muchas veces corrupta, es uno de los factores principales que ayudan a que continúen las condiciones sociales y económicas de desigualdad. El siguiente punto sería económico. Históricamente, la economía de la región de América Latina está orientada a la extracción y exportación de materias primas. La industria, ha tenido sus momentos, pero es históricamente reciente. Está relacionada con capitales extranjeros y con la clase social privilegiada que ya les he mencionado anteriormente. Entonces tenemos que la economía de América Latina depende en buena medida de la exportación, es decir, que está sujeta a los países económicamente más desarrollados, y sectores industriales están controlados por minorías. Ahora, sumando todos los puntos anteriores, creo que valdría la pena dar un antecedente histórico general del siglo XX en Latinoamérica. Durante este siglo, la política en Latinoamérica estuvo en manos de grupos de intereses económicos relacionados con la derecha ideológica, alejados de las realidades que vive la población mayoritariamente pobre y políticamente corruptas, las clases políticas latinoamericanas. Las propuestas políticas que apuntaron en una dirección distinta fueron cortados o suprimidos con la venia de Estados Unidos. Caso de Jorge Eliezer Gaitán en Colombia, caso del Dr. Allende en Chile y más recientemente Evo Morales de Bolivia. Ahora, en este contexto, tercera pregunta: ¿qué desafíos se enfrenta actualmente América Latina? Entre los primeros lugares debemos de mencionar la violencia, la que se ejerce sobre las minorías, las mujeres, por parte del Estado y del crimen organizado. En su libro
Aniquilamiento identitario, Natera señala el dramático caso de los jóvenes del Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, Salvador, Guatemala. Estos jóvenes, en medio de condiciones tremendas de desigualdad, sin empleo, con poca escolaridad, estos jóvenes son objeto de detenciones arbitrarias, encarcelamiento, asesinato, desaparición, por identificarse a través de las llamadas pandillas. Por no mencionar ya a México con el caso Ayotzinapa y las cientos o miles de fosas clandestinas que se han encontrado a lo largo de la geografía nacional. Al respecto, Sayac Valencia elaboró el concepto de capitalismo gore, por el cual el Estado y el crimen organizado están compenetrados y coludidos, empalmados por intereses económicos y políticos, beneficiándose de la explotación de los cuerpos mutilados, torturados, desaparecidos, prostituidos o despojados de la vida. Como segundo gran problema de Latinoamérica, yo pondría la desintegración de las colectividades, producto de las migraciones, de la violencia, pero también del espíritu individualista del neoliberalismo de las últimas décadas. Aquí entramos a la cuarta pregunta. Desde el campo de la educación y de la pedagogía, ¿hay alternativas para América Latina? La respuesta rápida es sí, pero hay que matizar que no podemos simplemente adoptar o copiar estrategias de otros países o de otras regiones, porque los problemas y soluciones que dan parten de las realidades de sus propias regiones. Y de hecho aquí habría que plantearse desde el principio si nos conviene adoptar los modelos educativos de los países desarrollados. Se menciona mucho la educación en Corea, la educación japonesa, la educación de Finlandia, pero realmente esa educación va en función a una economía que asfixia a los seres humanos. De hecho, ustedes lo podrán corroborar. Estos países presentan un alto índice de suicidios de individuos en edad escolar y en edad laboral, jóvenes. La clave está en señalar que la educación no es un fin en sí mismo, sino es un medio. ¿Un medio para qué? Bueno, la respuesta puede ser muy variada y puede ser a la vez engañosa, pero en la práctica, la educación funciona para que la persona se convierta en una pieza eficaz de toda la maquinaria económica, bajo la idea de tener un buen trabajo, un futuro, salir adelante, tener estabilidad económica, olvidándose casi por completo de las repercusiones sociales que esto conlleva y que ya mencioné anteriormente. Además, hay que olvidar ya el viejo paradigma del educacionismo, ese que dice que la educación es buena por sí misma y que mientras más años pases estudiando, mientras más carreras, maestrías y doctorados tengas, te va a ir mejor y al país le va a ir mejor. No funciona así. Entonces vamos a la pregunta 5. ¿Cuáles son las alternativas para América Latina? Bueno, si queremos solucionar los problemas educativos, sociales de América Latina, debemos de partir de la educación, y la educación debe de partir de la propia realidad local. Es entonces que tenemos a Paulo Freire, que desarrolla la educación liberadora en la década de los 60, 70. Sí hay que entender bien el contexto en el cual nace la educación liberadora, toda vez que había pasado la Revolución Cubana, el primer intento exitoso de un país latinoamericano en salirse de la órbita de Estados Unidos. Que además la década de los 60 fue una década muy activa de movimientos sociales, políticos y culturales en prácticamente todos los continentes, América incluida. Para mí, Paulo Freire simboliza el primer fruto de esta nueva ola intelectual propiamente latinoamericana. La educación liberadora de Freire significó un alejamiento de la pedagogía tradicional, apostando por una educación con una orientación social que busca la formación de individuos críticos, reflexivos y creativos. A partir de las ideas de Paulo Freire han surgido otras pedagogías, las pedagogías insumisas, las pedagogías de la alteridad, la ecopedagogía, entre otras. Todas estas pedagogías comparten una base y una orientación social, porque parten de la realidad social que vive el educando, el alumno, la persona, y no de conceptos, teorías o contenidos desligados de su propia realidad.
Estas pedagogías, podremos decir, son autonomistas en varios sentidos, pues conciben a la persona como un ser capaz de pensar, de reflexionar y de construir su propio conocimiento en compañía y en comunidad con otras personas, con sus propios recursos, con su propio contexto y con sus propias vivencias. De esta manera, la persona no es una olla vacía que sirve para llenarle la cabeza de conocimientos. Además, son autonomistas en otro sentido, en un sentido social, político y hasta geopolítico, pues a partir de las realidades latinoamericanas se distancian de conceptos eurocéntricos y norteamericanos, resabios del colonialismo o bien efectos del imperialismo y del neoliberalismo. Además, rescatan la memoria de los colectivos con resistencia histórica. Estas pedagogías insumisas están orientadas hacia la libertad del individuo, pero también del colectivo, incluyendo a las minorías. Lo más fascinante de estas pedagogías es que no son parches o remiendos de los sistemas educativos en sus deficiencias, sino que parten de una pregunta: ¿educar para qué? Y aquí está lo interesante. Educar para reivindicar los derechos colectivos, desde la pedagogía del MST en Brasil hasta la pedagogía zapatista en México. Educar para tener relaciones horizontales, de igualdad. Educar para coexistir con la naturaleza. Educar para hacer política desde abajo. Educar para transformar la sociedad. Esa es la vía de las pedagogías en Latinoamérica. Muchas gracias. Que viva América. Mi continente viva algún día feliz. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Que los países hermanos